Para muchos, la mente todavía parece ser solo un cúmulo de pensamientos, una voz interior que comenta la vida, que juzga, que compara, que crea historias. Pero es más que eso, mucho más. Es un campo de repetición, un programa continuo que se repite desde antes de que siquiera supieras qué era la conciencia, las creencias que heredaste, las emociones que no pudiste digerir, los silencios que tuviste que soportar. Todo esto creó un programa, y este programa, incluso sin tu permiso, moldea la forma en que ves el mundo y aún más la forma en que te ves a ti mismo en él. Bruce Lipton, uno de los pioneros de la epigenética, nos recuerda que la mente no solo influye en el cuerpo, sino que lo reprograma y que el entorno, incluyendo lo que piensas, sientes, respiras y repites, puede alterar la forma en que tus genes se expresan. En otras palabras, la realidad que vives hoy no es solo un reflejo externo, es una expresión biológica de lo que has permitido que se repita internamente. Pero aquí está la clave. No porque lo elegiste conscientemente, sino porque tu mente fue programada para repetir lo que una vez fue necesario para sobrevivir. Imagina por un momento que tu mente es como un software antiguo, funcionando en un cuerpo moderno. Deseas paz, pero tu sistema operativo aún está entrenado para reaccionar al miedo. Deseas amor, pero cargas con registros emocionales que asocian el amor con la pérdida. Deseas libertad, pero repites microdecisiones que alimentan tu encarcelamiento. Y esto no es culpa tuya. Así es como el cerebro humano aprendió a protegerte, creando atajos, patrones, zonas de confort, aunque sean dolorosas. Joe Dispenza presenta una imagen poderosa, el cuerpo como un registro del pasado. Cuando una emoción no se siente plenamente, no desaparece, se almacena, se transforma en un patrón, una vibración, una respuesta automática. ¿Y qué sucede cuando este cuerpo, cargado de registros, intenta crear un nuevo futuro? Se repliega, se aferra a lo familiar, porque lo nuevo es aterrador, y lo familiar, incluso doloroso, reconforta al inconsciente. Quizás lo más doloroso de todo esto es darte cuenta de que, incluso con tanto esfuerzo consciente, tu vida parece estar controlada por algo que no puedes ver, como si tu realidad funcionara en piloto automático, mientras tú, en el asiento trasero, ves cómo se repiten los mismos caminos, día tras día, emoción tras emoción, realidad tras realidad. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy no solo escucharás una técnica, hoy serás invitado a entrar en el espejo de la mente, el que refleja no solo quién eres, sino todo lo que has repetido hasta creer que eras tú. Y al entrar en este espejo, algo puede suceder. Un encuentro, un reencuentro, con el punto exacto donde comienza la realidad. No afuera, sino adentro, en el lugar donde tu conciencia reposa. Y se repite. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas emociones parecen regresar como olas invisibles, incluso cuando la vida parece tranquila? Como si algo en tu interior tuviera un magnetismo invisible que te atrajera de vuelta a viejos sentimientos, a pensamientos recurrentes, a experiencias que juraste no revivir. Esto no es debilidad, es un mecanismo profundo. Una adicción emocional que se instala sin estridencias, un ciclo bioquímico que transforma las sensaciones en órdenes automáticas. Tu cerebro no distingue entre emoción y hábito. Y cuando una emoción se repite lo suficiente, se arraiga. Los circuitos se fortalecen. Y el cuerpo aprende a vivir con la repetición. La neurociencia lo explica con precisión. Cada emoción experimentada activa redes neuronales. Cuanto más la sientes, más se refuerzan estas redes. El cuerpo se acostumbra a la química de ese estado. Y llega un momento en que el cuerpo ya no espera a que la emoción ocurra, la exige, la produce, sin contexto, sin razón, simplemente porque ha aprendido a sobrevivir así. Por eso, a veces, incluso cuando todo parece estar bien, sientes una vieja tristeza, un miedo sin nombre, una angustia sin razón. Es el cuerpo reproduciendo la emoción con la que se ha familiarizado. Familiar, segura, pero dolorosa. Este es el punto donde la mente consciente pierde el control. Porque, incluso si deseas profundamente un cambio, el cuerpo se resiste. Fue condicionado a moverse en el pasado. Y no por mala voluntad, sino por protección, por supervivencia. Así es como lo viejo se impone a lo nuevo. El deseo de cambio surge en la mente racional, pero el mantenimiento de lo ya experimentado reside en las células. El cuerpo se convierte en la mente, y en ese momento ya no piensas en tus emociones, las repites. Esta repetición no es solo mental, es energética, vibratoria. Empiezas a emitir la misma señal al campo, y el campo, respondiendo a tu frecuencia, te devuelve más de lo mismo. Personas, situaciones, patrones, no porque lo merezcas, sino porque tu sistema ha aprendido a llamarlo hogar. Así, la prisión del pasado no está hecha de recuerdos, está hecha de sensaciones inconclusas, emociones que no se han abordado del todo, y que, por lo tanto, se reciclan.
El dolor, cuando no se siente conscientemente, se convierte en un hábito. El miedo, cuando no se acepta, se convierte en un rastro. La necesidad, cuando no se escucha, se convierte en un imán. Pero hay algo sutil aquí, algo precioso. Si es cierto que el cuerpo ha aprendido a repetir, también es cierto que puede aprender a transformarse, porque el cerebro es plástico. Se reconfigura, se rehace, y cada vez que reconoces con lucidez y ternura que estás repitiendo lo viejo, das un paso silencioso hacia lo nuevo. No se trata de forzar el cambio, se trata de permitirte reconectar con lo que aún vive en ti. No para revivirlo, sino para integrarlo, para liberarlo, para enseñarle a tu cuerpo que el pasado ya no necesita repetirse y que el futuro puede comenzar con una nueva sensación. Hay algo profundamente frustrante en intentar mantener pensamientos positivos cuando todo en tu interior vibra de forma opuesta. Es como sonreír mientras se te encoge el pecho. Es como repetir frases inspiradoras cuando todo tu cuerpo se siente inmerso en la duda, el rechazo o la incompetencia. Esta contradicción, a menudo silenciosa, puede generar incluso más dolor que el sufrimiento mismo, porque crea la ilusión de que algo anda mal contigo, como si fueras incapaz de vibrar correctamente. Pero la verdad es que no se trata de debilidad. Se trata de una desconexión entre lo que piensas y lo que aún late en tu inconsciente. La mente consciente representa una pequeña parte de lo que realmente controla tu vida. Solo el 5%, según Bruce Lipton. El 95% restante se encuentra bajo la superficie, como un océano silencioso que mueve tu percepción, tus emociones, tus decisiones. Es este subconsciente el que registra los patrones, mantiene activa la frecuencia que emites, y ninguna afirmación positiva funciona cuando, en el fondo, el miedo, la escasez y el abandono aún vibran, porque el cerebro no capta palabras, capta frecuencia, y la frecuencia no miente. Por eso puedes repetir a menudo, soy suficiente, pero sentirte vacío al poco tiempo, porque tu vibración aún no reconoce esa frase como verdad. Repetirla simplemente no basta. Necesitas acceder a tu interior, a la energía que la sustenta, al estado emocional que le da vida. Y esto no se logra a la fuerza, se logra con presencia, con conciencia, con una profunda aceptación de lo que aún duele. Pensar positivamente cuando se usa como escape del dolor no cura, todo lo contrario. Refuerza la idea de que sentir está mal, que estar triste es un fracaso espiritual, que tener miedo es señal de desequilibrio, pero no lo es. Sentir es el comienzo de la transformación. Sentir con sinceridad, sin juzgar, sin necesidad de endulzar con palabras bonitas lo que aún late con fuerza en tu interior. Joe Dispenza nos recuerda que, para cambiar, debemos alinear pensamiento y emoción. Cuando esto sucede, el campo electromagnético del cuerpo se reorganiza, el cerebro y el corazón se vuelven coherentes, y es en esta coherencia que la realidad comienza a transformarse. No porque hayas pensado diferente por unos minutos, sino porque algo dentro de ti comenzó a vibrar de manera diferente, con coherencia, con presencia, con verdad. La mente programada por el miedo necesita ser escuchada, no combatida. Necesita ser vista con bondad, porque es la mente que te ha protegido hasta ahora. Es la mente que construyó muros para evitar que te derrumbaras. Es la mente que inventó historias para evitar que soportaras el dolor. Es la mente que activó las alarmas para evitar que repitieras la herida. No es el enemigo. Es solo una versión de ti que aún no sabe que el peligro ha pasado. Y es desde esta perspectiva que el pensamiento positivo puede hacerse real, cuando surge no de la negación del miedo, sino de la inclusión amorosa del miedo en la danza de la conciencia. Cuando soy suficiente no es una máscara, sino un sutil reconocimiento de quién ya eres, incluso con todas tus imperfecciones, incluso con todas tus cicatrices. No necesitas fingir luz para merecer amor. El universo no responde a máscaras, responde a la vibración, y la vibración más poderosa es la que nace de la verdad integrada, del encuentro entre un pensamiento elevado y un corazón sanado. Detrás de cada decisión que crees haber tomado con lógica, hay una historia más profunda, invisible a simple vista, pero presente en el cuerpo. Vivimos en una cultura que valora el razonamiento, la claridad mental y pensar bien las cosas antes de actuar. Pero la neurociencia emocional demuestra que la mayoría de las decisiones que tomamos ya se han tomado mucho antes de que se vuelvan conscientes. Lo que llamamos una elección a menudo es solo la justificación racional de una reacción emocional previa. Y aquí es donde el mito de la mente lógica comienza a desmoronarse. El cerebro humano es una orquesta compleja, pero cuando se trata de la supervivencia emocional, tiene prioridades muy claras. Antes de que cualquier decisión pase por el tamiz de la lógica, es filtrada por el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, los recuerdos y los patrones de protección. Esto significa que el primer impulso nunca es racional, es sensorial, emocional, ancestral, y es este impulso el que moldea cómo percibimos, reaccionamos y elegimos.
La corteza prefrontal, el centro del razonamiento lógico, a menudo actúa como un abogado que intenta justificar lo que el sistema límbico ya ha decidido. Crees que estás eligiendo lo que quieres, pero solo estás repitiendo lo que te parece más seguro, incluso si esa seguridad implica dolor, incluso si esa seguridad te mantiene atrapado en patrones que ya no tienen sentido. La mente lógica solo interviene después para hacer aceptable lo que el inconsciente ha determinado como familiar. Por eso te encuentras tan a menudo en ciclos que no comprendes, regresas a relaciones que te duelen, rechazas oportunidades con las que soñaste, evitas lo nuevo aunque lo desees con todas tus fuerzas, porque el subconsciente manda basándose en lo conocido. Y lo conocido para él es sinónimo de protección, de control, de permanencia. Esta dinámica se intensifica aún más cuando experimentamos experiencias significativas, situaciones que desencadenan miedo, rechazo, abandono. Estas emociones dejan huella, y el cerebro registra no solo la historia, sino también el sentimiento. Y cada vez que algo se asemeja a ese sentimiento, el sistema de protección se activa, sin que te des cuenta, sin que lo desees. Y la mente lógica, una vez más, intenta explicar lo inexplicable, como si siempre necesitara tener el control, incluso cuando ya no lo tiene. Esta es la ilusión del libre albedrío. Crees tomar decisiones, pero simplemente respondes a las órdenes de un programa interno. Un programa que se instaló mucho antes de que fueras consciente de que había algo que programar. La mente consciente piensa, pero es la mente subconsciente la que ejecuta. Y esta ejecución ocurre en tiempo real, basándose en tus emociones más antiguas, tus aprendizajes más dolorosos, tus traumas más silenciosos. Pero hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, un intervalo sutil, un punto de verdadera elección. Cuando tomas conciencia del impulso, cuando puedes observar el movimiento interno antes de que se transforme en acción, este espacio es el portal a la reprogramación. No para controlar el inconsciente, sino para dialogar con él, para reenseñarle a tu sistema que el peligro ya no es el mismo, que has madurado, que sientes, que puedes elegir de otra manera, pero no solo con tu mente, con tu cuerpo, con tu presencia, con tu corazón. Disipar el mito de la mente lógica no es negar la razón, es reconocer que forma parte de un todo mucho mayor, que el verdadero mandato no reside en la explicación, sino en la percepción, que tu libertad no reside en pensar mejor, sino en sentir con mayor conciencia lo que te dicta tu interior, y desde ahí, elegir con sinceridad, no por la lógica, sino por la plenitud. Hay algo profundamente transformador en comprender que el cuerpo no es solo un receptáculo para la mente, también es el espejo más fiel de lo que cree el subconsciente. Cada gesto, cada tensión, cada reacción automática es un reflejo vibratorio de lo que se ha repetido durante tanto tiempo, que se ha convertido en postura. El cuerpo guarda recuerdos que la mente ha olvidado. No solo siente el pasado, lo representa, lo revive, y es precisamente por eso que, cuando quieres reprogramar tu mente, no solo empiezas con tus pensamientos, sino con tu cuerpo. Joe Dispenza describe con precisión esta inteligencia somática. Según él, el cuerpo se transforma en mente cuando los patrones emocionales se repiten hasta el punto de automatizarse. Y es esta automatización la que transforma el cuerpo en un espejo neuronal. Un reflejo viviente de todo lo que alguna vez se ha sentido, reprimido y condicionado. Pero este espejo, por muy condicionado que esté, también puede reescribirse. Debido a la plasticidad del cerebro, responde a cosas nuevas, y cuando esta novedad se introduce con una emoción intensificada y repetición simbólica, ocurre algo mágico. El espejo comienza a reflejar una nueva imagen interna, una nueva posibilidad vibratoria. La técnica del espejo neuronal se basa precisamente en este principio. No basta con imaginar, hay que sentir. Hay que moverse, hay que incorporar lo nuevo como si ya fuera real. No se trata de fingir, se trata de practicar. Crear nuevas vías en el cerebro no por imposición, sino a través de la práctica. Y esta práctica comienza con la unión de 3 elementos: imagen, sensación y movimiento. Cuando visualizas una escena que quieres experimentar, con gran detalle, con presencia, con emoción, el cerebro no distingue si está sucediendo realmente o solo es una imaginación. Activa los mismos circuitos, y si al mismo tiempo introduces un movimiento corporal, un gesto, una respiración específica, una postura que represente este nuevo estado, el cuerpo empieza a registrar este nuevo patrón. Y si en este proceso hay emoción, el registro se fortalece, porque la emoción es el pegamento de la neuroplasticidad. Es lo que fija la nueva imagen en el campo. Es como enseñarle suavemente a tu cuerpo a sentir el futuro antes de que exista, a vibrar no por lo que ha sucedido, sino por lo que deseas encarnar. Y al hacer esto repetidamente, en estados de relajación profunda o de transición,
Como antes de dormir o justo después de despertar, esta nueva vía se estabiliza. El espejo neuronal comienza a reflejar una nueva historia, no una programada por el miedo, sino una sintonizada con la expansión. Esta técnica no requiere perfección, requiere presencia. No se trata de controlar tus pensamientos, sino de habitar una nueva frecuencia con todo tu cuerpo. Y poco a poco, como una fragancia que se extiende, esta nueva frecuencia empieza a influir en tus decisiones, tus respuestas, tu vibración, porque el cuerpo empieza a esperar lo nuevo, a no repetir lo viejo. Reescribir el subconsciente a través del cuerpo es un acto de reconexión. Es abandonar el plano abstracto y sumergirse en lo sensorial. Es darle a tu sistema nervioso la oportunidad de sentir algo diferente, no como una promesa, sino como un ensayo vibracional, una sesión de práctica silenciosa para quienes saben que lo nuevo no se manifiesta solo a través del deseo, sino a través de una frecuencia sostenida, sentido, encarnado, en el cuerpo, en el alma, y en el momento adecuado, en la realidad. El dolor que moldea tu vida no siempre proviene de grandes acontecimientos. A veces surge de silencios, de miradas ausentes, de pequeños rechazos repetidos, de palabras dichas sin intención, pero que dejaron heridas abiertas. Estos son microtraumas, esas experiencias que, por considerarse demasiado pequeñas, se asimilaron sin digerirlas emocionalmente, y precisamente por eso, quedaron alojadas en capas profundas del subconsciente, creando zonas vibratorias distorsionadas, regiones internas donde la frecuencia natural de tu alma se desalineó. Y a partir de esta desalineación, la realidad comienza a distorsionarse. Estos microtraumas no se recuerdan con claridad, pero se sienten intensamente. Se manifiestan como reacciones desproporcionadas, miedos irracionales, sutiles autosabotajes. No entiendes por qué te acobardas ante una oportunidad, o por qué te sientes ansioso al ser visto, o por qué, ante el amor, surge una inexplicable necesidad de huir. Pero el cuerpo lo sabe, el cuerpo recuerda, porque registró ese microshock, ese momento en que tu esencia fue herida, aunque sea levemente, y aprendió a protegerse. El problema es que esta protección se convierte, con el tiempo, en una prisión. Porque cuantas más zonas de distorsión vibratoria existan en tu interior, más difícil será mantener una frecuencia alta. El campo cuántico responde a tu vibración promedio, y este promedio se ve saboteado silenciosamente por estos pequeños dolores no integrados. Por mucho que pienses positivamente, medites o visualices, si hay un dolor oculto vibrando, se sentirá en el campo incluso antes de que pronuncies tus palabras. Pero sanar no implica revivir el trauma. Sanar no es reabrir heridas. Sanar es traer luz donde antes había sombra. Es nombrar lo silenciado, es permitir que la emoción, una vez reprimida, sea recibida con presencia y verdad. Greg Braden habla del poder de la coherencia entre el corazón y la mente, y esta coherencia solo es posible cuando hay honestidad emocional, cuando dejas de huir del dolor sutil, cuando lo invitas, con compasión, a hablar. Este diálogo interno es transformador, porque disuelve las defensas, permite que la vibración atrapada se libere, y cuando eso sucede, tu frecuencia natural, la que existía antes del trauma, comienza a regresar, no por arte de magia, sino como una verdad redescubierta, como si el campo, al percibir tu nueva vibración, reconociera en ti a alguien que ha regresado a casa, alguien que ya no está en guerra interna, alguien que se permite sentir, y por lo tanto se permite sanar. Identificar estos microtraumas requiere sensibilidad. Pero más que eso, requiere coraje. El coraje de escuchar lo que aún resuena suavemente, el coraje de abrazar lo que antes era invisible, y lo más importante, el coraje de reconocer que la frecuencia con la que deseas vivir comienza con el amor que decides brindar a lo que aún duele en silencio. Es en este amor que la frecuencia se eleva, y con él todo a tu alrededor comienza a cambiar. A veces crees que tus pensamientos son solo tuyos, que tus emociones surgen exclusivamente de lo que sucede en tu interior. Pero hay una verdad sutil, a menudo olvidada. El entorno donde vives, respiras, te mueves y descansas, influye profundamente en cómo se organiza tu mente. Cada objeto que te rodea, cada sonido que escuchas, cada imagen que consumes, tiene una frecuencia, y esta frecuencia se comunica con tu subconsciente constantemente, incluso cuando no prestas atención. Bruce Lipton afirma que el entorno es el escultor invisible de la mente. Esto significa que, incluso si intentas reprogramar tus creencias internamente, si el entorno externo continúa emitiendo señales de escasez, conflicto, desorden o miedo, la mente inconsciente continúa absorbiendo estas referencias como si fueran normas de la realidad. Porque el inconsciente no cuestiona, no discute,
Simplemente registra, y este registro se convierte en la base vibratoria de tus próximas decisiones, pensamientos y reacciones. Analiza con atención. ¿Tu hogar huele a paz o a estancamiento? ¿Tu dormitorio invita al descanso o te trae recuerdos que preferirías olvidar? ¿Los objetos que guardas a tu alrededor cuentan historias que te ayudan a ser quien quieres ser o te atrapan en lo que una vez fuiste? Incluso las redes sociales a las que accedes, la música que escuchas, las conversaciones que repites, todo esto te sintoniza con un rango vibratorio. Y este rango, a lo largo del día, comienza a definir el tono emocional de tu vida. Pero esto no es una invitación a la perfección, es una invitación a la presencia. Porque a menudo, sin darte cuenta, mantienes entornos que refuerzan la escasez mientras deseas abundancia. Mantienes el ruido mientras buscas el silencio. Mantienes la desorganización mientras sueñas con la claridad. Y esta incoherencia no es un juicio. Es humana, es parte del proceso, pero necesita ser vista, porque al ser vista puede transformarse. Cuando empiezas a crear un entorno a tu alrededor que refleja lo que quieres sentir en tu interior, algo empieza a armonizarse. La mente inconsciente percibe nuevos códigos, poco a poco comprende que ya no necesita sostener lo viejo, y con ello empieza a abrirse a lo nuevo. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has envuelto en una nueva vibración. El entorno tiene el poder de sanar, pero también puede doler. Puede elevar o bajar tu frecuencia, puede nutrir tu alma o alimentar tus miedos. Por eso merece atención, no para controlarlo, sino para ser consciente de que todo vibra, todo se comunica, y todo, de alguna manera, programa tu mente, incluso en silencio. Cuando el entorno externo empieza a reflejar la armonía interna que deseas, la reprogramación se vuelve más fluida, más integrada, porque ya no intentas cambiar el mundo con un cuerpo cansado de resistirse a lo que ve. Estás creando coherencia entre lo que sientes, lo que ves y lo que deseas experimentar. Y en esta coherencia, la mente se rinde, porque finalmente se siente segura para cambiar. Hay una inquietud casi invisible que habita en muchos corazones, la necesidad de saber qué sucederá, de anticipar, de controlar cada paso de lo que aún no ha llegado. A primera vista, este deseo puede parecer mero celo, prudencia, planificación, pero al profundizar encontramos otra capa, una capa de miedo, de inseguridad, de desconfianza en el fluir de la vida, porque detrás del impulso de controlar el futuro, suele haber una mente que no puede relajarse en el presente. La ansiedad, en este contexto, no es solo un estado emocional, es una distorsión del tiempo, una proyección constante de la mente hacia un lugar que aún no existe. Y cuanto más intentas controlar lo que está por venir, más te desconectas de la frecuencia vibratoria donde la creación verdaderamente ocurre, el ahora. El campo cuántico, como explican Gregg Braden y Joe Dispenza, responde a tu vibración presente, no a tu deseo mental, no a tus expectativas, sino a lo que sientes, ahora. Y cuando el ahora se llena de tensión, miedo, urgencia, el campo lo capta como una verdad vibratoria y responde con más experiencias que coinciden con esa frecuencia. Es un ciclo sutil pero poderoso. Emites ansiedad. El campo te devuelve incertidumbre. Intentas controlar más, y la realidad como reflejo se descontrola aún más. No por crueldad, sino porque el campo responde a la coherencia. Y el control siempre es señal de incoherencia entre el deseo y la confianza. La mente que quiere anticiparlo todo es, casi siempre, una mente que ya ha sido herida por lo inesperado, que ha sufrido sorpresas negativas, que ha aprendido a vivir en estado de vigilancia, como si relajarse fuera peligroso, como si confiar fuera sinónimo de vulnerabilidad. Pero este estado constante de anticipación no protege, sino que aprisiona, porque te hace vivir siempre por delante del presente. Y el presente es el único punto donde la creación es posible. Reconectar con el presente no significa renunciar a la visión del futuro. Significa reconocer que el camino más seguro hacia ese futuro implica necesariamente una entrega vibracional a lo que se experimenta aquí, en este momento, en esta respiración, en este espacio de conciencia donde la mente está en calma y el corazón está alineado. El futuro no es una meta que dominar, es una frecuencia que mantener, y esa frecuencia comienza con un estado interior de presencia, un estado donde no necesitas saberlo todo para confiar, donde puedes sentir lo que sientes sin juzgar, donde dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a fluir con él. Cuando se cultiva este estado, el control se disuelve, no como pérdida, sino como liberación. Y en este espacio, la realidad comienza a reconfigurarse, porque la mente, antes prisionera de la necesidad de predecir, ahora se permite vivir. Y es viviendo con sinceridad que finalmente te alineas con el futuro que deseas manifestar. No como alguien que lo fuerza, sino como alguien que florece, en paz, en el ahora. Hay algo profundamente sabio en la repetición. No la mecánica, vacía, hecha por obligación,
sino la que está imbuida de intención, ritmo y significado. Porque la mente inconsciente no se transforma con imposiciones, se abre con símbolos, con metáforas, con delicadeza. Es un error común pensar que la reprogramación mental requiere fuerza, que hay que repetir una afirmación 1000 veces para que funcione. Pero el subconsciente no entiende el exceso, entiende la consistencia emocional, entiende la frecuencia, entiende la poesía vibracional. El inconsciente se comunica con todo lo que toca lo sensible. Responde mejor a las imágenes que a los conceptos, a los gestos que a las órdenes, a las historias que a los manuales. Por lo tanto, cuando se usan metáforas, cuando se asocian emociones con imágenes internas, cuando se repite con presencia simbólica, la mente profunda empieza a escuchar. Y al escuchar, empieza a reorganizarse. Antes de dormir hay un portal, un espacio entre el consciente y el inconsciente donde el cerebro accede a las frecuencias alfa y teta. Es en este estado liminal donde la sugestión simbólica encuentra terreno fértil. Es como plantar una semilla en tierra húmeda. Puedes, por ejemplo, visualizar una escena que represente lo que quieres experimentar, pero más que solo verla, necesitas sentirla. Siente el olor, la temperatura, la emoción de esa escena, y repítelo varias veces con ternura, con naturalidad, como arrullar un sueño, sin prisas, sin presión, sino con confianza. Neville Goddard dijo que la imaginación persistente, acompañada de un sentimiento verdadero, se convierte en oración, y la oración en este contexto no es una petición, es una afirmación vibratoria, una forma de decirle al universo, esto es lo que vibra en mí ahora mismo. Y cuanto más repitas este estado, al despertar, al dormir, a lo largo del día, más familiar será para tu cuerpo esa sensación. Y cuando el cuerpo la reconoce, comienza a alinearse. Esta es la repetición que transforma, no la que cansa, sino la que adormece, la que educa suavemente al sistema nervioso, la que muestra a la mente que existe una nueva posibilidad, la que enseña, consistentemente, que sentir de otra manera es posible y seguro. Y así, sin esfuerzo, sin rigidez, la frecuencia comienza a cambiar, porque lo que reprograma no es el esfuerzo, es la delicadeza de la constancia, es la intención que se repite, es el símbolo que regresa, es la metáfora que alivia, es la imagen interna que revisitas tan a menudo, que tu subconsciente empieza a llamar hogar. Y cuando eso sucede, la realidad empieza a responder, no como magia, sino como un espejo, el espejo de la nueva vibración que ahora sostienes, suave y sinceramente, cada día, hasta que lo nuevo deje de ser futuro, y se vuelva natural, presente, real. Hay una presencia que no necesita palabras, una quietud que, al acceder a ella, sana más que cualquier pensamiento positivo, más que cualquier frase repetida. Es silencio, pero no el silencio de la ausencia, es el silencio de la presencia plena, el silencio que surge cuando la mente se rinde, cuando el cuerpo se relaja y cuando el corazón deja de pedir explicaciones. En este silencio hay espacio, y donde hay espacio existe la posibilidad de transformación. Vivimos en una era ruidosa. La mente se ve constantemente estimulada por sonidos, imágenes e información. Y en este exceso a menudo confundimos acción con progreso. Repetimos afirmaciones, visualizamos y buscamos contenido sin cesar. Pero hay momentos en que lo que más necesitamos no es más información. Es una pausa, es un espacio interior donde la conciencia pueda respirar, donde el alma pueda expresarse sin ruido, porque, como dijo Eckhart Tolle, el silencio no es solo la ausencia de sonido, es un campo vivo de presencia. Cuando accedes a este estado, aunque sea por unos minutos, algo se reorganiza en tu interior. Es como si tu mente dejara de intentar controlarlo todo, y por un instante confiara, de verdad. Y es en ese instante que se abre el campo cuántico, porque el silencio, al contrario de lo que parece, no es pasivo, vibra, comunica, irradia una frecuencia que dice, permito, y este permitir es lo opuesto al control. Es el terreno donde la nueva realidad puede florecer. En la pausa entre un pensamiento y otro hay un portal, un punto de acceso a la conciencia pura. Es allí donde te das cuenta de que no es la mente la que piensa, es la presencia la que observa. Y esta presencia, al cultivarse, comienza a disolver patrones, porque no juzga, no compara, no se resiste, simplemente observa. Y al observar, transforma. Sin esfuerzo, sin forzar, simplemente existiendo. Cultivar este estado no requiere técnicas complejas, requiere disponibilidad, requiere permitirte sentarte, respirar y simplemente ser, sin expectativas, sin metas, simplemente ser. Y cuanto más visites este espacio, más accesible se vuelve, más se integra en tu rutina y más empieza tu mente a confiar en este nuevo ritmo, más lento, más sutil, más profundo.
Es en este estado que ocurren muchas sanaciones, porque el subconsciente, desarmado, comienza a liberar lo reprimido, empieza a dar cabida a lo nuevo, y te das cuenta de que, incluso sin decir una palabra, algo ha cambiado, la frecuencia ha cambiado, la vibración interna se ha elevado, y el campo, siempre atento, responde. La mente busca explicaciones, pero la conciencia busca experiencias, y el silencio es una de las experiencias más directas de tu propia presencia. Es un reencuentro con aquello que nunca te ha faltado, pero que el ruido del mundo ha ahogado. En silencio, te escuchas, en silencio, sanas. Y en este espacio tranquilo y vibrante, la realidad comienza a transformarse, no porque lo hayas pedido, sino porque has regresado a tu centro. Y desde el centro, todo se crea. Toda creencia limitante proviene de una historia mal contada, una historia que el subconsciente escribió a partir del dolor, el miedo o la carencia, una historia grabada en un momento de vulnerabilidad y desde entonces repetida como verdad. Pero una creencia no es una sentencia, es simplemente un recuerdo emocional que se repite con frecuencia, y todo lo aprendido se puede desaprender, todo lo arraigado se puede reescribir. Especialmente cuando usamos los 3 lenguajes que el inconsciente comprende con mayor profundidad: el cuerpo, la imagen y la palabra sentida. El primer paso es nombrar la creencia, pero no como un concepto abstracto. Nómbrala como si fuera un personaje. Dale forma, voz y apariencia a esa voz interior que te limita. Quizás diga: no eres lo suficientemente bueno, nadie te elegirá, no lo lograrás. Observa cómo habla, cómo se comporta, dónde reside en tu cuerpo. Al hacerlo, abandonas el rol de víctima de la creencia y asumes el de observador. Sacas la creencia de las sombras y la llevas a la luz de la conciencia simbólica. El segundo paso es crear una imagen opuesta, una escena donde esta creencia no exista, donde actúes, sientas y vivas como si la verdad opuesta fuera real. Pero cuidado, esta imagen no puede ser simplemente hermosa, debe ser vívida, necesitas sentir lo que emana esa nueva realidad, como si ya estuviera sucediendo, como si tu cuerpo estuviera habitado por esta nueva versión de ti mismo. Respira profundamente y siente cómo esta imagen vibra en tu interior. Dale color, temperatura y emoción. Cuanto más sensorial sea esta visualización, más la registrará tu cerebro como posible referencia. Y luego viene el tercer paso, la palabra. Elige una frase corta pero cargada de intención emocional, una frase que sea justo lo contrario de la creencia limitante. No tiene que ser sofisticada, tiene que ser cierta para ti. Podría ser algo como: me aman incluso en silencio, o puedo prosperar siendo quien soy. Lo más importante es que, al repetirla, la sientas, como si sellaras un pacto con una nueva versión de ti mismo. Repite esta frase todos los días, especialmente en los momentos de transición, al despertar y antes de acostarte. En esos momentos, la mente está más abierta, más receptiva, más flexible. Esta práctica, repetida con presencia, comienza a crear una nueva vía en el cerebro. El cuerpo empieza a responder con menos resistencia. El campo vibratorio se reorganiza. La realidad, poco a poco, empieza a reflejar la nueva frecuencia, porque ahora no solo piensas diferente, sientes diferente, te mueves diferente, envías una nueva narrativa interna al universo. Reescribir una creencia no se trata de borrar el pasado, se trata de transformar el significado que dejó atrás, se trata de mirar el dolor con nuevos ojos, se trata de permitir que el cuerpo, la imagen y la palabra se unan en un nuevo pacto de identidad. Un pacto donde ya no necesitas definirte por lo que te hirió, sino más bien por lo que eliges vibrar de ahora en adelante. Y este ahora, por pequeño que sea, es donde comienza toda transformación. Quizás ahora, después de todo lo que has sentido, pensado y reconocido a lo largo de este camino, te darás cuenta de que reprogramar tu mente no es un ejercicio de fuerza, es un gesto de escucha. Escuchar lo que hay detrás de tus pensamientos, lo que vibra bajo tus palabras, lo que late en el silencio, porque la verdadera transformación no comienza cuando fuerzas una nueva idea, comienza cuando creas espacio para que una nueva vibración florezca desde dentro. Bruce Lipton nos recuerda, la genética no es el destino, la percepción sí lo es, y eso lo cambia todo, porque demuestra que no es el pasado lo que define tu futuro, sino cómo sientes e interpretas el presente. La percepción es el filtro, es la lente vibratoria que moldea la realidad, y cuando esa lente se ajusta, no solo con el pensamiento, sino con la emoción, con la presencia, con la verdad, el campo comienza a responder de manera diferente, no como un favor, sino como un reflejo. Y este reflejo no nace de la rigidez, nace de la reconexión. La verdadera reprogramación mental no es una guerra contra la mente vieja, es un regreso amoroso a la conciencia que observa. La conciencia que no necesita controlar, que no necesita predecir, que simplemente es y siente y crea desde el sentimiento.
Porque cuando el corazón se vuelve coherente con el pensamiento, como enseña Greg Braden, todo el cuerpo vibra en armonía, y esta armonía crea, resuena, transforma. No necesitas convertirte en otra persona, no necesitas alcanzar un ideal inalcanzable de perfección emocional. Solo necesitas habitar plenamente el espacio interior donde ya reside tu verdad, la verdad de que no eres lo que te lastimó, ni lo que te dijeron, ni lo que te repitieron. Eres la conciencia que ahora observa todo esto con compasión, y al observar, ya comienzas a transformarte. El nuevo futuro no comienza con un gran salto. Comienza con un pequeño cambio en la vibración del presente, una respiración más presente, un pensamiento más apacible, una emoción más tolerante. Es este hilo sutil, suavemente repetido, el que comienza a tejer la nueva realidad. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque no estás aquí solo para repetir el pasado. Estás aquí para esculpir lo invisible, para dar forma vibratoria a lo que deseas experimentar. Y esta escultura comienza con un gesto interior, un nuevo pensamiento. Sí, pero sobre todo un nuevo sentimiento. Sentido con verdad, sostenido con presencia, cultivado con amor. No eres un reproductor del pasado, eres un escultor vibracional de lo invisible. Comienza con un nuevo pensamiento, pero apóyalo con un nuevo sentimiento. Es en este punto que la realidad cambia. Y finalmente regresas a ser el creador consciente de tu propia vida.